Buenos días, chicas, mi nombre es Rosario y hoy les vengo a compartir la palabra del Señor que me ministró y creo fielmente que también les ministrará y será de bendición para sus vidas. Comenzamos con una corta oración. Las invito a cerrar sus ojos y a bajar su cabeza. Señor, gracias, mi Dios, por otro día de vida, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las hermanas que están escuchando, mi Dios, esta palabra, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, por la oportunidad de compartir tu palabra, mi Dios, con hermanas que al igual que yo tienen hambre y sed de ti. Yo te pido, Padre Celestial, que guardes nuestra mente y nuestro corazón, Señor Jesús, que cambien nuestros pensamientos por adoración, Padre. Yo te pido que pases carbón encendido en estos momentos por mis labios y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Te pido, Padre, que bendigas a cada una de mis hermanas que se encuentra hoy buscando más de tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque vivo con un corazón, mi Dios, agradecido, Señor, y me siento bendecida, Padre. Y yo sé que muchas, Padre Celestial, de mis hermanas se sienten de igual manera, mi Dios. Yo te pido, Señor Jesús, que nunca perdamos el enfoque, mi Dios, y que siempre te pongamos a ti en primero, segundo y tercer lugar, Padre. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy estaremos leyendo la palabra en Génesis 22 del 1 al 23. Y para darles como un insight de este pasaje, podemos comenzar viendo cómo Dios pone a prueba la fe de Abraham. Y sabemos que Dios le pidió algo muy difícil en su humanidad a Abraham. Pero Abraham actuó en fe. ¿Y qué fue eso tan difícil que Dios le pidió a Abraham? Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo, a su único hijo llamado Isaac, como sacrificio. Y vemos que Abraham obedeció al Señor sin dudarlo. Y este acto de Abraham se convierte en una señal poderosa de obediencia, de provisión divina y del pacto que Dios reafirma con él. Ahora comenzamos leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis 22, del 1 al 3 dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Podemos ver en Génesis 22, del 1 al 3, que lo primero que destaca de Abraham es su obediencia. Cuando Dios lo llamó, Abraham respondió sin dudar: heme aquí. No cuestionó, no pidió explicaciones, simplemente se dispuso a escuchar y obedeció con fidelidad. Y podemos observar que Abraham actuó movido por el amor, por la fe y por la profunda confianza que tenía en el Señor. Y es que él sabía que Dios tenía un propósito y reconocía que todo lo que había recibido, incluso Isaac, su hijo amado, el hijo de la promesa, le pertenecía a Dios. Abraham confió en Dios y en los planes que él tenía, aun cuando no los entendía. Y esto me ministra porque muchas veces también enfrentamos decisiones difíciles y situaciones que no comprendemos. Igual que Abraham, a veces queremos preguntarle al Señor: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? Pero en Génesis 22, del 1 al 3, nos muestra que la fe verdadera no siempre entiende, pero siempre obedece. Los planes del Señor para nuestra vida son perfectos, aunque no siempre lo parezcan. Él sabe de qué nos libra, qué está formando en nosotras y cómo está probando nuestra fe. Yo misma, yo he tenido momentos en los que no puedo ni con mis propias fuerzas, pero siempre yo recuerdo lo que dice su palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que por eso debemos reconocer que no caminamos por fuerza humana, sino por dependencia total en Dios. Así como Abraham dijo: heme aquí,
Así como se levantó temprano para obedecer sin cuestionar, también nosotras debemos aprender a escuchar la voz del Señor y seguir su dirección, incluso cuando no entendemos el por qué, porque detrás de cada obediencia hay propósito, hay crecimiento y hay bendición. Y debemos recordar que en el capítulo anterior, Génesis 21, del 1 al 3, el Señor visitó a Sara como había dicho y cumplió su promesa, dándole a Abraham a Isaac, el hijo de la promesa. Y es que no podemos apropiarnos de lo que viene por bendición. Y vemos cómo, pues, en el capítulo siguiente, Génesis 22, Dios prueba la fe de Abraham y le pide pues que sacrifique precisamente aquello que había recibido por bendición. Y esto para nosotras nos enseña que las bendiciones no nos pertenecen por posesión absoluta, sino que siguen siendo de Dios. Isaac era la promesa, pero también era del Señor. Y Abraham entendió que no podía apropiarse de lo que Dios le había dado, sino que debía estar dispuesto a devolverlo cuando Dios lo pidiera. Y es allí donde vemos que la fe verdadera no se aferra a la bendición, sino que confía en el Dios que bendice. Y para finalizar, quiero terminar con Génesis 22:3, en donde dice que Abraham se levantó muy de mañana, y este detalle no es casualidad. Abraham no se distrajo, no postergó el mandato de Dios, ni lo dejó para después. A pesar de que Dios le estaba pidiendo algo extremadamente difícil, Abraham obedeció sin demora. Y es que levantarse temprano fue una señal clara de prioridad. Dios estaba primero. Abraham no buscó excusas ni permitió que sus emociones o su razonamiento lo detuvieran. Él entendió que obedecer de inmediato era mejor que esperar, porque cuando postergamos la obediencia, la angustia aumenta. Al levantarse muy de mañana, nos enseña que la verdadera fe no necesita entender para obedecer, sino confiar para avanzar. Darle a Dios las primeras horas, las primeras fuerzas y la primera atención del día. Y decirle, Señor, tú eres lo primero en mi vida. Y es precisamente después de esta obediencia que vemos la respuesta de Dios. En Génesis 22, del 15 al versículo 17, nos dice que el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le declaró, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Y esto nos confirma que la obediencia siempre precede a la bendición y que cuando ponemos a Dios primero y seguimos sus mandatos, Él honra nuestra fe y reafirma sus promesas. Y para concluir, la historia de Abraham en Génesis 22 nos deja una enseñanza muy profunda y vigente para nuestras vidas. Dios sigue buscando corazones dispuestos a obedecerle sin reservas. Abraham respondió al llamado de Dios con un heme aquí. Entregó lo más que amaba y demostró que su confianza no estaba puesta en la bendición, sino en el Dios que bendice. Este pasaje nos recuerda que todo lo que recibimos por gracia sigue perteneciendo al Señor y que la verdadera fe se manifiesta cuando estamos dispuestas a obedecer, aun cuando el proceso es difícil y el camino no tiene sentido a nuestros ojos. No posterguemos, no dudemos, no nos aferremos a nuestras bendiciones. Levantémonos de mañana y pongamos a Dios como prioridad. Abramos nuestros oídos y permitamos que podamos escuchar la voz del Señor con claridad y actuemos en fe y con fidelidad. Y así como Dios
hizo con Abraham, como resultado de su obediencia, Dios respondió reafirmando su pacto y desatando bendición, como lo vimos al final, en Génesis 22 del 15 al 17. Esto nos confirma que cuando ponemos a Dios primero, Él nunca queda en deuda con nosotros. Hoy somos llamadas a examinar nuestro corazón y a decidir si estamos dispuestas a confiar plenamente en Él, aun cuando no entendemos sus mandatos o sus razones, lo cual por eso debemos actuar confiando y con mucha fe, con una fe audaz. Con una fe audaz que significa que no necesitamos entender para obedecer, sino que necesitamos confiar para avanzar, entregarle todo y a caminar en obediencia, sabiendo que detrás de cada prueba hay propósito, que detrás de cada sacrificio hay promesa y detrás de cada acto de fe hay bendición. Ahora quiero concluir con una oración y a darle gracias al Señor por su palabra, que es viva, eficaz y nunca viene vacía. Te queremos agradecer, Padre, porque hoy tu palabra nos ha hablado al corazón. Porque hoy reconocemos que todo lo que tenemos proviene de ti y te pertenece a ti. Te pedimos que nos ayudes a actuar con una fe audaz, mi Dios, aun cuando no entendemos, Señor Jesús, que te podamos demostrar nuestra obediencia a ti, Padre Celestial. Enséñanos a decir, heme aquí. Enséñanos a levantarnos temprano y a no postergar, Padre Celestial, tu mandato, tus direcciones, Señor Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, que aun cuando sea un momento difícil, seas tú dándonos de tus fuerzas, Padre Celestial. Y que salgamos, Padre Celestial, de este lugar, mi Dios, con esta reflexión, Señor Jesús, con esta palabra, con un corazón transformado, con una fe renovada y con la decisión firme de honrarte en todo. Te entregamos nuestras vidas, nuestros planes y nuestras bendiciones, confiando en que tus propósitos son perfectos, que tus planes son mejores que los nuestros. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Y les quiero agradecer por estar hoy aquí. Dios las bendiga a todas.